Bienvenido una vez más a Roboraptor. Toca tratar, como habéis podido deducir a la intro que he editado para esta serie de 3 vídeos, que toca hablar de Gojira, en preparación a la nueva película. También hablaremos de Godzilla, de Roland Emmerich a continuación. Y estos vídeos, en principio, la idea es que salgan antes del estreno de Godzilla en España. Si no puede ser así, pues no saldrán mucho después. Gojira 1954 es un punto de referencia para el cine de monstruos y para el cine japonés y Japón en general, porque se convirtió en un icono. Y creo que en esta serie de vídeos el que debería llevar un poco la batuta va a ser tú, porque ambos somos fans, pero tú eres más el mega fan. Así que, Gojira, ¿qué significa para ti esta película? ¿Cuándo entraste en contacto con ella? Bueno, para empezar entré en contacto con ella ya bastante entrado en la serie, porque yo ya había visto otras películas de él, pero no fue hasta haber leído un comentario de Steven Spielberg que la consideraba como su película favorita de dinosaurios, en donde me dije, yo tengo que ver esta película ya porque me encanta el personaje, sé que es antigua, pero tengo que ver de dónde se originó todo. Sí. Y descubrí una película que para su época, para 1954, fue totalmente revolucionaria y que está totalmente justificada de que se distribuyera a nivel internacional, porque no solamente fue un éxito en Japón, sino que todo eso se expurreó al extranjero. Es muy curioso lo que ha pasado con esta película, porque el hecho del tema que trata, que intentaremos incidir más adelante, Sí. es el tema de la energía nuclear, como una crítica brutal que incluso los Estados Unidos, a la hora de difundir esta película, trataron de ocultar el tema, tanto el tema de la energía nuclear como el tema político que reflejaba en una especie de reedición con algunas escenas eliminadas, más de 40 minutos creo recordar, y con algunos actores que interpretaban otros roles que no aparecían en la película original. Decir, esta película fue el inicio del género Kaiju Eiga o cine de monstruos japonés, y incluso hoy día ha conseguido tener esa repercusión, esa vigencia, porque es un tema que incluso hoy día nos afecta, y sobre todo lo que ocurrió en Fukushima. Bueno, tú podrías decirnos ahora cuándo te encontraste tú con esta película. Sí, en parte, continuando un poco lo que tú has dicho, el mensaje, la crítica contra la energía nuclear, es un mensaje que quizás se ha difuminado a lo largo de los años, que muchas de las secuelas, digo secuelas porque a lo largo de las 20 y pico películas de Godzilla japonesas tenemos secuelas que toman al original solo, secuelas de otras de las secuelas, algunas que empiezan desde cero. O sea, aquí cada equipo creativo pues decidió contar la historia que le venían ganas, siempre tomando la misma base. Incluso tenemos una de 2000 y algo que aporta un enfoque mágico a Godzilla y todos los monstruos. Sí, recuerdo que era de tus favoritas. Sí, y es bastante interesante, la verdad. Ishiro Honda, el director de esta película, volvió después para varias tantas secuelas, lo cual es curioso. Yo no estaba al tanto de que hubiera vuelto para tantas secuelas, porque creía que teniendo esta visión tan oscura y seria del monstruo, no me esperaba que después hubiera vuelto para tantas secuelas de lo que se convirtió después Godzilla, que fue una excusa para historias locas, ciencia ficción y peleas entre bichos, que realmente después fue el género que se creó. O sea, el género Kaiju Eiga se centró más en eso que en contar historias como la de Godzilla original. Y en parte el reboot americano está buscando recuperar un poco de esa esencia, de ese mensaje y actualizarlo. Podemos atisbar por dos trailers que quizás la crítica va más por el rollito de Fukushima y tal, que la bomba atómica literalmente como podía haber funcionado la crítica en 1954. En su origen, Ishiro Honda tenía pensado crear una película que no representara exactamente lo de la energía nuclear, sino a raíz de una serie de películas americanas sobre monstruos que atacaban ciudades, pues él decidió crear una película que todavía no se sabía qué enfoque iba a seguir, porque era una especie de el ataque del monstruo de las 20.000 lenguas de viaje submarino, algo así. Incluso se pensó en que Godzilla pudiera haber sido un pulpo, sí, o un bicho champiñón, por aquello de parecer ese hongo de la energía nuclear que más adelante se consideró. Pero con el tiempo pues se llegó a la conclusión de que pegaba lo del tema del dinosaurio, porque era un tema que había funcionado por películas en América, e incluso se barajó por hacerlo a través de stop motion,
pero se descartó. En los de Toho decían que se había descartado por el presupuesto, pero más tarde han confirmado de que lo hicieron porque es que no había medios allí para realizar esa técnica y tampoco había la experiencia suficiente para realizarla. Así que tiraron de el hombre disfrazado de Godzilla. Y además el grito, que muchos pensamos que el grito de Godzilla salió de una puerta de la gente de los Industrias Toho que se abriese cerrado con ese tipo de sonido. Era un elefante, ¿no? No. Con algo... Era un guante de goma al que se le había echado un compuesto químico, no me acuerdo exactamente cuál era, algo así como colonia o algo así, y que se frotaba en la cuerda de un contrabajo. Ajá. Y de ahí salía ese sonido que lo reverberaban y de ahí... Y que se ha ido modificando a lo largo de la historia. Hasta ahora que se ha vuelto mucho más orgánico de lo que era antiguamente. ゴジラに光を当ててはいけません。ますます怒るばかりです。100万年前に生息した開きの大怪獣ゴジラ。水爆実験はついに太平洋に眠る大怪獣の怒りを買った。放射能を発し、白熱の海溝を吐きながらゴジラは東京へ上陸した。僕は反対です。尾形、私は気まぐれに言ってるんではないよ。あのゴジラは世界中の学者が誰一人として見ていない日本だけに現れた貴重な研究知らず。しかし先生、だからといってあの凶暴な怪物をあのままほっとくわけにはいきません。君までがゴジラを抹殺しようというのか。バカな。素人のあなた一人を海の中に放り込みますか。俺が死なない限りどんなことで再び使用する立場に追い込まれないと誰が断言できる。もしもそれが恐ろしい目的に使用されたとしたら。青年科学者芹沢が秘めた恐るべき発明とは。 La historia ya es por todos conocida. De repente en el Pacífico unos barcos están siendo atacados por alguna criatura gigante que resulta ser Godzilla y se comienza una investigación para intentar descubrir cómo poder enfrentarse al animal. A raíz de esto pues se suceden varios ataques y la temática es siempre la misma. La repercusión de lo que viene a ser una catástrofe nuclear, las secuelas que puede tener y cómo poder enfrentarnos a ellos y el dolor que suponen. Porque es que Godzilla es eso. Era representar la bomba nuclear en una película japonesa, después del trauma de lo de Hiroshima. Solo que en vez de hacerlo a través de la bomba, lo hicieron a través de un reactor nuclear andante y viviente. Es interesante un detalle que aporta ese ángulo de visión que tiene esta película. Se muestran mucho las secuelas de que Godzilla haya pasado por una ciudad, el hecho de que deja enfermos de radiación, etc. Y siempre me pareció curioso cómo ese tema apenas se volvió a tocar en futuras películas de Godzilla, el que se decía todo el rato va buscando energía nuclear, es un radiactor andante, pero después no hay secuelas por donde ha pasado apenas, y en pocas películas se reconoce el hecho de que por donde haya pasado es una zona que se ha quedado radiactiva. Yo te puedo responder a eso fácilmente porque de hecho tuvo repercusión ese tipo de cosas en las películas americanas. Porque con el tiempo Godzilla pasó de ser el mal representado o un villano a ser antihéroe, incluso a ser héroe. A raíz de eso, si tú muestras que Godzilla es capaz de causar ese tipo de enfermedades, ese tipo de traumas, tampoco han mostrado nunca a Godzilla comiendo carne humana, como otros kaijus han hecho. Esto estaban barajándolo en hacerlo en la de Emmerich, pero Toho hizo firmar un contrato de que Godzilla no iba a salir comiendo carne humana. Y por eso se hizo lo del pescado. Básicamente es eso, no quieren que asociar a Godzilla, más adelante no se quiso hacer eso. He dicho, es interesante, no me parece mal, porque va un poco con la evolución del personaje, pero es curioso todo el énfasis que se hace en esa contaminación que deja su rastro en la original y que después solo se recupera en varias, la japonesa. Y bueno, dicho esta introducción de la historia, vamos a hablar de 4 actores principales, bueno, 4 personajes principales, porque los actores ya a esta altura no son muy relevantes, están muertos. Creo que casi todos están muertos, ¿no? Ninguno queda vivo. Ha pasado mucho tiempo. Hay algún que otro actor de la original que sigue vivo, de hecho uno de ellos hizo aparición en Final Wars y creo recordar que estuvo a punto de hacer un cameo en la del 2014, en esta recientemente, pero que por motivos de montaje se le ha desechado la escena y bueno, se le notificó y
Y Sí. él lo aceptó y tal, seguramente salen escenas eliminadas, pero sí. Como son actores asiáticos, pues igual no nos quedamos con el nombre con tanta facilidad como... Sí, vamos a tratar principalmente los personajes, brevemente. A ver, primero tenemos al dúo Yamane, el Dr. Yamane y su hija Emiko. El Dr. Yamane posiblemente sea, diría yo, personaje humano más importante de la película, junto a Serizawa, del que hablaremos después, porque es el que inicia la investigación y el que cree fervientemente en lo que tiene delante, en su investigación, frente al gobierno japonés que ponga todas las trabas o que dude su teoría al principio, etc. Y sobre todo es muy importante este personaje en la primera mitad de la película, que es un poco la investigación antes del ataque de Godzilla en Japón, porque antes va atacando como distintos puntos del Pacífico, de territorio que ya es japonés. Y me gusta mucho esa parte de la película, el rollo que lleva de investigación, de revelar el monstruo poco a poco, cosa que se está comentando en las críticas de la nueva película, que parece que se coge un poco esa tradición de Tiburón de mostrar el bicho poco a poco, lo cual es interesante porque va creando un suspense. Y hay que decir, estamos hablando también de una época en la que las actuaciones eran distintas a las que hay hoy en día, en la que el cine todavía pues, se consideraba en parte como si fuera una variación del teatro a la hora de actuar. Bueno, ahí ya estaba más sentado. Sí, pero había otra sensibilidad Sí. a la hora de actuar. Y quizás dentro de los actores de esta película, quizás de los menos teatrales, me da la sensación a mí, es de los que me muestra más naturalidad, si lo vemos con ojos actuales, ¿sabes? Las actuaciones. Aún así, también el personaje me gusta muchísimo, la sensibilidad que tiene con lo que está pasando y la catástrofe, pero también con Godzilla, que es el único de su especie. Y la hija, diría yo, que no deja de ser, como ocurre en muchas películas de Godzilla, el personaje femenino florero, que suele tener un interés amoroso tal, y eso es una constante que se repite a lo largo de muchas películas japonesas de Godzilla. Y ahí se nota quizá un poco el machismo todavía que había japonés y que siguió durante varios años, en el que los personajes femeninos en estas películas no llegan a cortar demasiado, hasta ya entrado la era Heisei, diría yo, donde aparecen algunos bastante interesantes, como por ejemplo la Medium, la chica que pilota Mecha King Ghidorah, pero hay mucho interés amoroso florero que está detrás del padre que es un doctor, en muchas películas. Es interesante esa observación. Lo único que tenía que aportar en esta película era lo del triángulo amoroso entre Serizawa y su amante. Sí. Sobre el actor, sobre Takashi, creo recordar que se llamaba, es que yo a este actor a mí me encanta por el hecho de que yo lo he visto en películas como en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa y es un actor famosísimo en ese tipo de registros, sobre que actúa mucho con Kurosawa. Cuando yo había visto esta película antes de haber visto cualquier trabajo de Kurosawa y la verdad es que me quedé siempre en la memoria con una frase que suelta cuando aparece por primera vez y va a la zona por la que ha pasado Godzilla, que entra dentro de una huella y saca una especie de trilobite. Sí. Y le pregunta a un científico, ¿qué es eso? Y dice, sujetando el trilobite, esto es el mayor descubrimiento de toda mi vida. Y lo guarda. Y lo dice totalmente tranquilo. Y a mí esa frase se me quedó súper grabada en la cabeza. Yo decir, cada vez que pienso en actor, cada vez que alguien me dice la palabra actor, y se me vienen a la cabeza grandes actores, se me viene a la cabeza tanto este actor como Mifune, que es otro de los actores importantísimos de la filmografía de Akira Kurosawa, que salió también en Los Siete Samuráis junto a este. Esos sí que eran actores con un talante que hoy día no hay muchos, y esa sensibilidad que tú has señalado especialmente la han tenido a lo largo de su carrera. Y si buscas ver películas de actores, tienes que mirarte filmografía de esta gente. Incluso, es que es eso, incluso aunque no conozcan mucho el trabajo de este señor, ya tiene un aura en esta película y dices tú, este es como un Ben Kingsley ahora, un Ian McKellen, suelta talante. Le aportó un toque que hizo que tuviera esta película mucho. Y una pequeña observación, que una metedura de pata, también para la época, pero una metedura de pata porque creo que ya eran conscientes en esta época de este dato científico. Cuando se exponen los datos de Godzilla, que es un bicho, dice, es un animal de hace 100.000 años, decía, así, eso es una de las patas gordas que mete esta película en cuanto a a poner la fecha de la época de los dinosaurios. Yo
podría pensar que igual es debido a error de traducción por el hecho de que yo me acuerdo de la película La Cosa. Hay también un fallo de ese estilo. Aún así por- yo creo que haber leído por ahí que ese error de todas maneras que está en la versión original. Ah, bueno, hasta ahí no llego. Yo sé que en La Cosa pasó una cosa Que parecida. no le echaron mucha cuenta, que se puso ahí... Que decían un informe, ¿cuánto Sí. tardaría la cosa en cubrir todo el planeta? Pues 20.000 horas, y ponía 20 horas en la versión en español. Ah, Así qué que- bien eso.近代兵器を装備し続々と出動する陸海空の精鋭ゴジラの恐怖から脱出する難民の群れ Ogata y Serizawa son los dos hombres de este trío amoroso del que he hablado. Quizás Ogata se nos ciñe más al estereotipo del novio ideal, del chico con el que está la chica, que tiene un futuro por delante, etc. Y Serizawa se nos muestra más como este con el que había tenido una relación, por el que sigue teniendo aprecio. Que es un poco huraño, está en sus cosas, es científico, además esta apariencia que tiene con el parche le haga que le dé también ese toque misterioso. Pero después tiene más peso en la historia Serizawa. Ogata quizá es un personaje que hay un poco de nexo y que hace varias cosas importantes, sobre todo en el acto final cuando baja con él bajo el agua. Pero Serizawa es realmente el personaje más interesante de esta película. Primero porque te aporta otro punto de vista científico distinto al del doctor. Él es consciente de cosas de las que no es el doctor. Es muy consciente de los peligros de la energía nuclear, de otro invento que desarrolla a lo largo de la historia y que ofrece la resolución. Y está bien, está muy bien cómo se escribe este personaje, cómo va reaccionando a los acontecimientos que se van desarrollando, a la catástrofe, etc. Cuando ve todo lo que está pasando por televisión y le hace cambiar de parecer sobre lo que estaba desarrollando, mostrarle a la muchacha... Sí, básicamente todo lo que Sí, sucede. mostrarle a la muchacha su nuevo invento. Y eso le da un toque de misterio a la película que hace que te saca como una subtrama, que al final se acaba uniendo con la trama principal, que te mantiene interesado fuera de las escenas de Godzilla, de lo que es el seguimiento a Godzilla, lo que está haciendo Godzilla. O sea, siempre te interesa lo que está haciendo este personaje, Sí. porque sabes tú desde el primer momento que lo ves, dices, este personaje va a ser interesante y va a ser la clave a la historia. Yo creo que Serizawa simboliza un poco esa conciencia que tienen que tener las personas con Sí, los científicos. las armas y tal que están utilizando, porque Godzilla representa el resultado o las secuelas de lo que produjo la energía nuclear, y Serizawa viene a ser la representación de el creador del destructor de oxígeno, que es un arma incluso más peligrosa de lo que en principio es la energía nuclear, y él incluso decide sacrificar su vida para que nadie pueda emplear esta energía, y gracias a ese sacrificio es como es lo que intenta la película, el hacer llevar a comprender o a pensar, a tener esa reflexión de que hay que tener cuidado con las cosas que creamos porque pueden tener repercusiones y pueden causar muchísimos daños. Y aquí hay un personaje que sacrificó su vida para evitar eso, para evitar que esa arma cayera en malas manos y que diera lugar a cosas peores de lo que pudo haber sido Godzilla. Me pregunto si con el personaje que recuperan en el reboot apellidado Serizawa, el de Ken Watanabe, van a hacer algo de paralelismo con eso, porque sí podemos ver que tiene un poco el pensamiento, motivaciones similares a las de este personaje original, pero si van a seguir paralelismo incluso hasta ofrecerle a ese personaje un sacrificio. Será interesante ver cómo manejan cosas de esas o si quedan simplemente un guiño y que el personaje sea japonés y tenga un poco esa personalidad. Y en cuanto al final de la película, decir que como toda la película te deja un sabor agridulce. Porque sí, hemos acabado un poco con la amenaza, pero a qué conste y deja a los personajes como un poco trastocados y como habéis aprendido una moral importante, ¿sabes? De cara al futuro, que no hay que jugar con la tecnología ni con la naturaleza. Cuidado. Sobre todo el mensaje de la película es cuidado con los grandes inventos científicos que se puedan usar como armas. Y como yo dije antes, si ahí estábamos haciendo una crítica pura de la energía atómica, en la nueva película lo que yo noto es que se hace una crítica también de lo que hace el hombre y cómo malmete con la naturaleza a veces,
pero que también a veces hay desastres naturales que el hombre no controla y no te puede empeñar en controlarlo. Y ahí veo el paralelismo con Fukushima, que fue un desastre natural que afectó a algo con lo que el hombre no debía jugar. Y todo lo que nos está desprendiendo el argumento de la nueva película y en trailers, etcétera, es que ese es el mensaje. Claro. Que es mitad cuidar lo que hace el hombre y mitad no puede controlar la naturaleza. Así que me parece una actualización muy interesante y actual del mensaje. Yo espero que sea ese el mensaje y Sí. bueno, la semana que viene ya por fin podremos confirmar todo esto. ただでさえうるさい国際問題が一体どうなるか。あ、尾形君、頼むよ。はい。 Vamos a hablar ahora un poco del actor más importante quizá de la película, que es Jiro Suzuki, que interpretó a Godzilla en 1954 en este film y que en principio tiene mucho mérito, es muy encomiable cómo consiguió aparentar que esa criatura hecha de goma espuma pues tenía vida. La verdad es que también gracias al director y al director de fotografía esa conjunción pues hizo posible estas imágenes tan grandes y tan potentes que vimos en la película, porque es una película que podía haberse rodado en color, pero que se decidió realizar en formato blanco y negro para evitar que se notara esto. Le da también otro tono, le da también otra personalidad a la película y añade un poco a la tonalidad que va buscando el guión. Ahí va. El actor, pues evidentemente fue un rodaje muy duro para él, simplemente con andar 10 metros ya estaba agotado. Cuando le quitaban el traje podían llenar una jarra entera con el sudor que salía de su cuerpo cuando estaba interpretando a Godzilla. E incluso realiza varios cameos a lo largo de la película, como si fuera Peter Hall interpretando al depredador, que hace de eléctrico y también de uno de los periodistas, que la escena de los periodistas es muy recordada en esa película, tiene mucha crítica también. Encomiable, hoy día creo que todavía sigue vivo y ha dado su opinión sobre este Godzilla, creo recordar, no estoy muy seguro, yo creo que sí, que todavía sigue vivo y que evidentemente a él le gusta el suyo. Claro. A él le gusta el suyo y como a la mayoría de los japoneses que han dado crítica recientemente a la película nueva, pues se entiende. Y poco más se puede decir de este hombre que supuso un antes y un después en la historia de este género y del que solamente podemos decir que gracias por haber hecho ese esfuerzo de interpretar a este personaje. Ahora podemos hablar de la banda sonora. Akira Ifukube, que es una constante durante toda la saga, y no solo esta saga, sino el spin-off de Rodan e incluso otras sagas, otras películas de Kaiju. Quiero matizar, técnicamente no es un spin-off, es una peli aparte que luego al final se hizo crossover, se vio la posibilidad de hacer crossover y se aprovechó. Rodan empezó por separado. Empezó por separado. Interesante, Y ¿vale? Rodan y Mothra igual. Pues es una constante del cine de Kaiju, y concretamente el de Godzilla. O sea, duró haciendo la banda sonora incluso hasta bien entrado la era Heisei. ¿Y qué podemos decir del tema de Godzilla? Es súper icónico, ya desde el principio que se nos muestran estos créditos tan largos con el tema, ya te lo están vendiendo, ya después se usa a lo largo de la película, y es una constante que se va retocando a lo largo de toda la saga, al margen de los otros temas que se hagan para cada película. Yo tenía un atisbo de esperanza de que en la nueva película de Edwards se retomara el tema, que se hiciera una actualización. Aún así, he escuchado la nueva banda sonora y me parece correctísima, me gusta bastante, y en parte también veo un poco la lógica detrás de no haber recuperado el tema. Un poco la lógica de Man of Steel de, vale, queremos hacer tributo en ciertas cosas, pero queremos que nuestro Godzilla sea nuestro Godzilla y no basarnos demasiado en el tributo, en lo que ya ha sido establecido. Así que yo lo considero una decisión respetable, y más si el nuevo tema está a la altura de las circunstancias. Aún así, no sé, quizás me hubiera hecho gracia, aunque fuera los créditos. Como hicieron en Predators. Sí, Predators me parece una banda sonora que no arriesga mucho, pero que me pareció una actualización bastante buena. Sobre todo en los créditos sí. cuando suena Lontal Sally. Sí. Yo, por mi parte, decir que he visto muchas películas de este género, Guerra de Gargantúas, o incluso la trilogía de Mothra de los 90, la saga de Gamera, que esto va totalmente separado. Decir, me acuerdo de un par de canciones de este compositor, y me acuerdo sobre todo, aparte de la de Godzilla, de la de Mothra, la canción esa de las hadas de Mothra que cantan las hadas.
y también de la música típica del ejército que se escucha en las películas de Godzilla. Ah, sí, sí. Pues sí. Sí, sí, esa que es medio feliz. Sí, y hay mucha nostalgia ahí en esa música y es normal que a partir de ahí se dedicara exclusivamente a este género. Yo soy muy fan de el tema de King Ghidorah. También Hizo para Heisei, me parece genial y que además desprende como muy ominoso. Me gusta muchísimo el trabajo de este compositor en distintas películas. Y bueno, creo que podemos pasar brevemente a cerrar un poco con nuestras conclusiones. Si quieres, empiezas tú. Bueno, yo poco más puedo decir que darle una imprescindible a esta película. Es una obra de culto que todos deberíamos de ver. Steven Spielberg fue tan fan suyo y además tiene tantos problemas con la americana de Emmerich que lo dice. Yo no he visto la de Emmerich porque soy fan de la original. Yo creo que es porque tuvo un problema legal con Emmerich por Jurassic Park, pero bueno. Y es una película de la que podemos sacar hoy día también enseñanzas y que vale mucho la pena porque se aprende mucho viendo este tipo de cine. Sí. Se aprende muchísimo. Te demuestra que incluso con medios, la película costó como $900.000, creo recordar, lo que vendría a ser para la época una superproducción, pero viendo los medios con los que tiraron, pues la verdad es que consiguieron dar el pego de una forma impresionante. Y poco más se puede decir que no hayamos mencionado más, creo. Te doy paso a ti. Sí, yo diría lo mismo, un imprescindible, y es una película referente en muchos aspectos que se debería dar en las escuelas de cine o en las carreras, porque vale que ahora cualquier persona tiene acceso a unos medios mucho más avanzados de lo que hacer películas, pero es una lección de cómo hacer cine a cine ambicioso en una época cuando los recursos eran muy limitados y además de, aunque la narrativa también haya evolucionado un poco desde entonces, tiene un guión muy trabajado, que no es todo por lo fácil, por hacer una película de monstruos y que realmente esta película es un dramón con un monstruo de fondo. Lo cuenta con el monstruo, la metáfora. La parte esta en la que están en el hospital, suena la música y tal. Esta película tiene muchas escenas memorables, las de los aviones con los petarditos disparando a Godzilla. Que se hizo tributo en futuras películas. Quizás tenga una pega, que yo entiendo que también era la época, se editaba de otra manera. Pero yo también cuando la vi me pareció que estaba algo descoyuntada en ciertas partes, los saltos entre algunas escenas, etcétera. Quizás hay saltos algo raros, quizás hacían falta alguna elipsis en algunos lados, no sé. A veces me parece que dan unos saltos un poco raros. Incluso hay fallillos de edición que dices tú, vale para la época, pero que solo aparecen un par de veces y dices tú... Pero... Tendría que repasarla porque yo entiendo que los japoneses tienen una forma de editar bastante difícil y si vemos una película... Es más criticable incluso cuando se ve en películas más modernas. Hoy día se ven películas japonesas con saltos de edición un poco raros, pero es que allí están acostumbrados a esos saltos. Imagínate tú en la época del 54. Pues, pero eso, a mí hay algunos saltos de edición en esta película que me rayaron un poco en cuanto a ritmo. Pero por lo demás eso, un imprescindible, una película que enseña muchas cosas y que eso, aporta muchos valores y te enseña eso, una manera de hacer cine que quizás no había experimentado antes de que te recomendaran esta película. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar. Próximo vídeo, que no mucho después de este, será Godzilla de Emmerich y ahí ya afilaremos los cuchillos. 6ヶ月の苦闘が生んだ世紀の巨人ゴジラ。映画技術の粋を集め大東宝が全能力を挙げた空前のスペクタクルゴジラ。本年最大の話題作ゴジラ。